Queridos amigas y amigos que nos acompañan en Saudade de la infinita negación de lo que se llama, bienvenidos. Vivimos un tiempo donde la distopía se hace presente. ¿Qué es la distopía? Es la antítesis de la utopía. Es la contradicción se nos presentan mundos inciertos, mundos apocalípticos, mundos terribles. En el Ecuador mismo, a la fecha que grabamos este programa, porque este programa lo hemos grabado antes por la agenda de nuestro invitado, llevamos varios días de paro, varios días de angustia, varios días donde los discursos de violencia, de odio han estado presentes. Y para reinventar esos discursos se han generado nuevas propuestas, nuevas formas. Una de ellas es la prospectiva. Y nuestro invitado Jean-Paul Pinto, o Jean-Paul Pinto, es experto en distopía. Así que lo vamos a invitar a Jean-Paul, lo vamos a recibir con el abrazo cariñoso, con el reconocimiento a su obra. Y qué gusto tenerte en Saudade, la infinita negación de lo que se llama, querido Jean-Paul Pinto. Gracias, Gabriel, por la invitación. Muy contento de estar acá y de hablar de un tema que me apasiona, que es la distopía. Creo que ahora más que nunca necesitamos de mundos distópicos para justamente reinventar el mundo, transformar el mundo e ir hacia mundos alternativos, ¿no? Sí, y yo quisiera comenzar este programa, como todos los programas, preguntándote, estás ahí frente al espejo, estás absolutamente desnudo, no tienes ninguna muletilla intelectual y ningún maquillaje. Frente a ese espejo y frente a ti mismo, ¿quién eres? ¿Quién es Jean-Paul Pinto? Yo creo que soy un tipo que le encanta imaginar, que es muy creativo y que intenta anticiparse a lo que podría llegar a pasar. Mi trabajo es básicamente eso, en mi vida cotidiana y en mi vida profesional es tratar de anticipar lo que podría ocurrir y en función de eso tratar de tomar las mejores decisiones posibles. Pero como hombre siento que también soy finito, tengo mis limitaciones y evidentemente implica que a veces me dejo llevar por las emociones y puedo caer en el error. Pero siempre me considero una persona que mi trabajo siempre en cualquier ámbito es pensar, imaginar lo que podría pasar y en función de eso decidir qué hacer. ¿Cómo llegaste a ese imaginar lo que podría pasar cuando conversábamos contigo alguna vez con unos vinos? Tú me decías, yo soy un arquitecto de futuros. Y no tienes idea cómo la imaginación de la literatura genera esos futuros. ¿Cómo llegas a ser arquitecto de futuros? ¿Y qué es esto? ¿Qué es esta profesión nueva? Bueno, mira que siempre en mi primer libro que te puedo mandar yo, un poco yo hago en el prólogo una explicación de cómo llegué. Mira que es como la historia de mucha gente que está en mi misma área, es del azar y la suerte quien decide, ¿no? O sea, hay gente que no cree en la suerte, en el azar, pero en el libro de Nicolás Taleb, Foolish by Randomness, se explica muy bien el rol de la suerte y el azar. Mira que en esa época yo estaba en París, yo fui becario del gobierno francés, estudié más bien temas de marketing, de administración. Y el segundo año que estuve en Francia, yo me moví hacia París. Y en ese momento estaba con mi primera esposa, estaba casado, y ella comenzó a estudiar, iba a estudiar, quiso estudiar, y encontró una universidad que se llama el Conservatorio Nacional de Artes y Oficios, el CNAM, en París. Y me dijo, oye, ¿por qué no tú también no estudias ahí? Y antes de eso, como un antecedente que no he contado, es que yo me gradué en la Católica y había un amigo que daba planificación y él me dijo, justo antes de irme a Francia, me dijo, verás, si por esas cosas de la vida, tú sabes dónde se estudia esto, estudias en Francia. Y me regaló un libro que nunca entendí porque era muy esotérico, que hablaba del tema, así que me quedó eso en la cabeza, pero yo iba a estudiar otra cosa. Pero en ese segundo año que estuve en París, que fue después del 11 de Espera, septiembre del espera, año espera, espera. 2001, Pero ¿cuál es el libro? Nos dejas así con... Lanzas el anzuelo y no cuentas cuál es el libro esotérico. ese libro de ahí es un libro de un querido amigo colombiano que está en el externado en Bogotá, de Francisco Mojica, que se llama algo del futuro. No me acuerdo el título del libro de él, pero él me regaló, me dijo, mira, este libro, léete. Y es chistoso porque tiempo después yo conocí en persona a Francisco, mi profesor en París nos puso en contacto, yo he estado en varias veces en Bogotá, soy muy amigo de él, pero en ese tiempo como yo no estaba iniciado a estas cosas, me pareció un libro, no me llamó mucho la atención. Y como te digo, ya en el 2001 que estuve en París, por esas coincidencias de esta persona que está en mi vida en ese momento, que comenzó a estudiar en esta universidad, yo entré a ver qué había.
y por esas cosas de la vida me encontré con unos cursos de prospectiva en esta país. Y yo postulé sin saber mucho qué era, pero me acordaba de las palabras de mi amigo en Quito. Y seguramente la gente que me entrevistó, seguramente dijo, bueno, este ecuatoriano loco, ¿qué estará haciendo aquí en París? Me admitieron, me dijeron, sí, claro, venga, comenzamos tal día y listo, pague, cuesta tanto y así comencé. Y en ese tiempo estaba haciendo una pasantía en una multinacional de automóviles y yo tal vez iba a hacer carrera ahí. Pero lo que vi en la perspectiva, en toda esta filosofía del futuro, porque la perspectiva lo que hace es filosofar sobre el futuro, sobre el tiempo, sobre los temas de anticipación, de estrategia, pero me apasionó a tal punto que yo dejé esta pasantía, o sea, la terminé, pero no la terminé, digamos, muy bien que digamos, No, porque no era realmente lo tuyo. no era lo mío, y me apasioné tanto que esos libros que yo compré para este curso en esta universidad, me los acabé enseguida, leía de día, de noche, y me apasioné. Trabajé también en una empresa que se llama Futuribles en París. Y ese fue el comienzo de todo, pero como te digo, para mucha gente que está en el área, usualmente la perspectiva es la segunda o tercera carrera, y uno cae usualmente por azar y por suerte. Pero desde el momento en que yo me metí en este mundo, es como que un rayo te cae encima, no puedes dejar. Y yo ya llevo en esto ya 18, 19 años, porque comencé con esto en el año 2003 en París, en 2002 estudié, en 2003 ya comencé a hacer cosas de trabajo, de escritura, de consultoría en los temas de perspectiva y me apasionó, o sea, fue una cosa que para mí me apasionó, entonces acabé, hice esos cursos, en ese tiempo no había maestría todavía en esa universidad de este tema, regresé en el 2008 becado por el CENESID y acabé la maestría. Y mientras tanto ya hice mis pininos en Latinoamérica, comenzar a trabajar aquí, mucho con Fuerzas Armadas, con inteligencia, con la policía, en universidades también, y en Latinoamérica, me movía mucho en Latinoamérica, haciendo charlas, conferencias, etcétera, pero realmente primero es una cosa que es atípica porque yo recuerdo como anécdota en el año 2008 estaba en un tren en París con unas becarias ecuatorianas, había comprado el libro El Cisne Negro de Nicolás Taleb y claro, ellos querían saber lo que yo estaba estudiando, ¿no? O sea, ¿por qué me habían becado? Y yo les decía, bueno, es que yo voy a estudiar el futuro. Y me acuerdo que claro, no entendían nada y se reían, ¿no es Verlo cierto? con Un cara poco de de lo que mago, estaba. de brujo, no sé qué. Claro, se reían. Pero fue tan alto el impacto que causé en ellas que, sobre todo una de ellas, después de este viaje, hicimos un viaje a Italia, ella me dijo, oye, pásame los libros que tienes, yo quiero leer, quiero saber más. Y se apasionó también en el tema. Entonces, al comienzo, cuando la gente escucha esta palabra prospectiva, que no se entiende qué es, porque es una actitud, realmente es un adjetivo, ¿no? En el año 57, aunque también alguien dice que fue en el 55, Gaston Berger en París la usa por primera vez, era un filósofo francés muy famoso, y él dice, el gran problema de los seres humanos es que pensamos mucho en el pasado. En las escuelas, en los colegios nos enseñan mucho de historia, aprendemos mucho del pasado, pero nos hacen pensar muy poco en el futuro. Entonces él llega a una conclusión y dice, lo que nos está pasando y lo que el gran problema de la humanidad es que tenemos una actitud muy retrospectiva y deberíamos tener una actitud mucho más prospectiva. Es decir, mirar más hacia adelante. Y de ahí surge este concepto de la prospectiva, que como tú bien señalas, es un concepto muy nuevo, porque estamos hablando de finales de los años 50 realmente, si hablamos de la escuela francesa. Antes podemos encontrar algunas cosas en los años 30 en los Estados Unidos, en Inglaterra también, pero realmente la perspectiva como tal nace en Francia y es a finales de los 60, ¿no? Y como yo te digo, o sea, caí ahí por el azar y la suerte, hizo lo que tuvo que hacer. Significa que de alguna manera algunos eventos en la vida del ser humano están predestinados y tenía que acabar ahí. Tenía que justo mi ex esposa estudiar justo en esa universidad, con la cantidad de universidades que hay en París, justo cayó en esa. Y me dijo, ¿por qué no estudias vos ahí? Y yo fui y también comencé a buscar cursos ahí. Y ya, y listo. Y ahí surgió todo, toda esta pasión, ¿no? Realmente es un apasionamiento, o sea. Y de ahí mucho más tarde, bueno, me metí en otras corrientes de la ciencia ficción, diseño especulativo, pero de ahí te diría que surgió como un rayo que me chocó de lleno en el cuerpo y desde ahí, bueno, es un apasionamiento en los temas de reflexión, filosofía sobre el futuro, el tiempo, la anticipación, la estrategia, que ese ha sido mi campo de trabajo casi en 20 años, ¿no? Yo quisiera preguntarte, y el meollo de este programa es la literatura, la ficción en la construcción de futuros. ¿Qué juega la literatura en la práctica de la prospectiva? Yo te escucho hablar de Huxley, por ejemplo, a mí me apasiona Huxley en, en sus miradas, o qué sé yo, de Asimov. Cuando Asimov se plantea una cosa
cuando plantea las tres leyes de la robótica, pero también cuando se plantea en los robots del amanecer, el robot frente a sí mismo se pregunta sobre el vacío, y el robot se pregunta sobre Dios. O sea, ¿qué juega la literatura en esta planificación del futuro y en este tiempo que vivimos ahora? Ah, es fantástico, porque te puedo dar muchos ejemplos. Por ejemplo, en las charlas que hice en la pandemia, yo decía los libros que hace falta para crear nuevas sociedades post pandemia están en los libros de ficción y no en libros recientes, sino en libros del siglo XIX, News from Nowhere, Looking Backward, que describen las sociedades que necesitamos un poco en el siglo XXI. Es decir, por ejemplo, sociedades en las cuales el dinero físico no existe, donde la cooperación ha reemplazado a la competencia, donde hay un ingreso mínimo, esta renta básica universal, que tanto se habló en la pandemia también, que no es nueva. El hecho de vivir en ciudades más pequeñas, en mayor contacto con la naturaleza. Entonces, mayor solidaridad, cooperación entre la gente. Entonces, es asombroso, pero muchas de las sociedades que serían una solución perfecta para el siglo XXI en América Latina están en libros de ciencia ficción, en estas obras que yo te cuento, ¿no? Y a veces ahorita aprovechando lo que pasó en Colombia con Petro, con Francia, Márquez, estas sociedades en las cuales ellos sueñan, estas sociedades ya están descritas en varios libros de ficción. Yo el otro día también le decía a un colega acá, académico, aquí en la Católica en Quito, yo decía, mira, estas sociedades que necesitamos hay que regresar al menos 5 siglos atrás, en una obra fundacional también de los estudios de futuros de la ciencia ficción, como es de la de Thomas More, la utopía de More, ¿no es cierto? Que de por sí creó el concepto de utopía, porque él fue el que creó este concepto de utopía. Y estas sociedades, mira, él fue el padre de la economía colaborativa que hoy conocemos con los Airbnbs, los Uber y tanta cosa, porque él decía que había que reemplazar la propiedad privada por la posesión. Entonces, eso parece un concepto, claro, basado en la anarquía, evidentemente, y algunos lo asocian con el comunismo, pero si la trasladamos al siglo XXI, esa es la economía colaborativa, ¿no es cierto? Porque yo cada vez que llego a un Airbnb, ¿no es cierto?, en Santiago de Chile o en Mendoza, yo pago por la posesión del bien, pero no por la propiedad, porque el departamento no es mío. Entonces, uno ve esas cosas tan anticipatorias de hace 500 años y uno no puede dejar de pensar ahorita en todos los procesos de economía colaborativa. Y mira, si hablamos de la ficción, y tú has nombrado a algunos autores, pero yo nombraría, por ejemplo, también a Arthur C. Clarke, ¿no es cierto? Como Odisea del Espacio 2001, ¿no es cierto? Como en el año 68, lo que es un viaje al espacio, mucho tiempo antes, ¿no es cierto?, de que se haga, ¿no es cierto? No había forma de saber cómo iba a ser eso. Y en la obra de él, por ejemplo, es increíble, él habla ya de las tabletas que hoy usamos y te hablo del año 68, y habla de los diarios electrónicos, porque ahí, como había unas tabletas, había que leer electrónicamente el periódico. Y también habla de que hay a una persona que está en el espacio y que hace una videoconferencia con su familia en la Tierra. Mira que el Skype es del año 2000, pero él todo eso ya se lo en 68. Entonces, es increíble, pero hay mucha literatura en anticipación, donde varios autores lo que han hecho es preconfigurar el futuro, imaginar un futuro que en ese momento no existía, pero que después llegó a existir. Yo también te puedo hablar de Ray Bradbury, por ejemplo, con la novela clásica que tú debes conocer de Fahrenheit 451. Y en esa novela hay una mujer, ¿no es cierto?, que está en su habitación y para calmarse, relajarse, se pone un dispositivo en su oído para escuchar música. Y estas novelas, si no me equivoco, es de los años 50, son anticipatorias de los audífonos que usamos hoy día. Entonces vamos a una charla, una conferencia y ponemos audífonos y escuchamos la conferencia, escuchamos música. Entonces, es increíble, pero a nivel general, tú tienes en varias novelas de ficción, de ciencia ficción, un montón de objetos y servicios que en ese momento no existían y que después actualmente ya son realidad. Y si hablamos de ciencia política, por ejemplo, es imposible no nombrar, por ejemplo, a George Orwell, ¿no es cierto? Y su obra 1984, que también tiene una película y todo, pero yo leí esa obra, yo la descubrí en Colombia cuando estaba haciendo el doctorado, esto te hablo del año 2017, 2018, y la estaba leyendo en Colombia. Y era increíble porque yo leí esa obra de 1948 que lo escribió en ese año, y yo decía, pero por Dios, esto es Colombia del 2018. Es decir, el autor se anticipó, ¿no es cierto?, 80 años en lo que Colombia iba a vivir en el año 2018, 17, 18. ¿Y por qué digo eso? Porque el eslogan es impresionante, ¿no? Tú sabes que en la novela siempre este partido político que dirige esa nación tiene un eslogan, y el eslogan es: la guerra es la paz.
la ignorancia es la fuerza, la esclavitud es la libertad. Y conociendo las condiciones de Colombia de ese momento, claro, la guerra es la paz. O sea, hay que mantener el fantasma de la guerra para, ¿no es cierto?, hacer creer a la gente que tenemos que blindarnos de ir gastando en temas militares y que eso es bueno porque eso nos va a salvar de alguna forma. Y metido el pueblo en la ignorancia es más fácil controlarle. Mira lo que pasó ahorita en la segunda vuelta en Colombia, ¿no es cierto? Un outsider que nadie conocía, que además tiene un juicio de corrupción, pero su bandera era la lucha contra la corrupción, sacó más de 6 millones de votos, ¿no? Y les ganó al resto, a excepción de Petro. Entonces tú te das cuenta que George Orwell, hace más de, como te digo, 80 años, nos anticipó de que lo más productivo para un gobierno, para unos políticos, es mantener una sociedad lejos de la educación y sumida en la ignorancia, para que sea fácilmente manipulable para ciertos fines. Entonces, es una obra de ciencia política, pero que es magnífica, ¿no? Y dentro de esas obras también, si hablamos de los problemas que tú hablabas en Ecuador, de la inequidad, de las protestas sociales, evidentemente nada mejor que otra obra de George Orwell, que es La máquina del tiempo, ¿sí? Que supuestamente el autor viaja al año 800 y pico de miles, es decir, muy lejos en el tiempo, y te das cuenta que esa novela habla de clases sociales, de los estratos también que hay en Colombia, pero también de las clases sociales que hay en Ecuador, de un grupo élite que vive de un grupo que vive bajo tierra, que son los que trabajan para los que viven y no hacen nada en el día, porque esos tipos no hacen nada arriba, pero en cambio los Murdoch, que son los que viven, ¿no es cierto?, bajo la tierra, son la fuerza productiva, la fuerza laboral. Entonces te das cuenta que no es una novela del futuro, es una novela de ciencia política, de una crítica del presente, porque también hay que entender que la ciencia ficción también no solamente habla del futuro, también hace una crítica del presente en el cual el autor vive y se desenvuelve, ¿no? Entonces, y tú nombrabas a Huxley, yo creo que dos cosas importantes en la novela de Un Mundo Feliz, ¿no es cierto? Primero, las drogas, ¿no es cierto? Él habla de este En famoso suma, soma, el soma, ¿no es cierto? Claro. Y él, claro, entonces cuando tú estás deprimido, la gente coge y se comienza a mandar las pastillas para sentirse feliz, ¿no es cierto? Y hace toda una anticipación de todo el fenómeno de las drogas en el futuro. Y también los temas de la inseminación artificial y todo eso, de los bebés probeta. Porque tú sabes que en un mundo feliz el concepto de familia no existe. Los niños nacen, ¿no es cierto?, en laboratorio, nacen en unas cápsulas, entonces el concepto de papá, mamá no existe. Eso es mala palabra. a mí me apasiona esa novela porque te rompe con la pertenencia hacia algo. O sea, Claro, tú naces ausente y mueres ausente. Mueres con música clásica sin ese significado de vacío de la muerte. O sea, sabes que vas a morir, no has envejecido y vas a un lugar de muerte a dejarte morir, como que fuera el cepillar por los dientes. claro, y me acuerdo una escena que a mí me marcaba mucho en el libro de Un Mundo Feliz, es que a los niños les hacen ver la muerte de una persona, pero es un día de fiesta, y los niños pueden tener chocolate, helado, mientras la persona está muriendo ahí. Entonces el concepto de muerte inclusive se vuelve un tema festivo y no un tema de lamentación. Y lo otro, ponte, es, hablando ahorita de esta época de feminismo que vivimos, es increíble cómo en Un Mundo Feliz de Huxley la monogamia es muy mal vista. Yo me acuerdo que ahí había una chica que quería salir solo con un chico, decía, no, es y la mía decía, pero estás loco, o sea, ninguna mujer sale solo con un hombre, tú debes salir con varios hombres porque esa es la norma. Entonces, inclusive, sí, rompe paradigmas de todo este concepto del machismo y de la monogamia, y no es cierto, y ese tipo de cosas. En ese mundo es mal visto, o sea, es una mala palabra. Primeramente, es una mala palabra ser mamá, dar de lactar, y Es también que, es es una que mala palabra para la mujer ser monógama. No, o sea, no rompe le el la sentido monogamia, de pertenencia. Y la monogamia te da un sentido de pertenencia, el otro es un pero por sentido supuesto. utilitario. Por supuesto, entonces es increíble cómo en esa novela te rompe tantos paradigmas que tenemos ahora y te hace pensar en alternativas de futuro que son fantásticas, ¿no? O sea, esa Verás, yo novela soy también, por chagra, supuesto. yo soy chagra y pensando en lo que dices, eh, hemos cambiado la forma del rito de la muerte. Y cuando vine alguna vez aquí a un velorio en Quito, en una funeraria eh, Pelucator, que no quiero decir el nombre, pero me encontré con eso, que había unos bocaditos que parecía una fiesta ese velorio. Y a mí me parecía súper extraño porque nosotros pasábamos café con galletitas y tabacos y caramelos en los velorios de Ribamba. Pero esos bocaditos tan elaborados, tan... Era para una fiesta de 15 años, para un matrimonio, no para la muerte. Claro. Pero Era mira que, como, no,
Pero mira que en Colombia es Mm. distinto. Yo me acuerdo haber asistido al velorio del muy buen amigo en Cali. Y realmente lo que había era un grupo de vallenato y tocaron varias canciones de vallenato que a él le gustaban, porque él era un escritor y hizo una tesis, eso deberías de encontrar. Un tipo increíble que hizo una tesis sobre la música de Escalona, de este gran músico colombiano. Y en el funeral de él realmente tocaron vallenato, varias canciones de vallenato. Entonces, uno dice la aproximación a la muerte en diferentes culturas cambia, ¿no? No es lo mismo, no es necesariamente un momento triste, uno está congojado, sino que uno celebra la vida y celebra la vida de la persona a la cual uno está despidiendo, ¿no? O sea, es distinto, ¿no? Tú me has dicho algunas veces, tengo el gusto de compartir más que una amistad contigo, una fraternidad muy profunda, que tú en tu trabajo profesional te gusta planificar desde escenarios adversos. Es decir, ves el futuro desde el conflicto para desde ese conflicto planificar y buscar soluciones a un conflicto que no se da. Es decir, como que en el 2019 hubieses planificado el Ecuador para la pandemia sin haber pandemia. Exacto, y mira que lo hice en la pandemia y un poco antes también, con entidades financieras. Por ejemplo, me acuerdo con una cooperativa que es de Cuenca, trabajamos en la pandemia, y ahí usé una novela que se llama Moxyland, que es de una autora australiana, sudafricana, y es una novela de ciencia ficción distópica, donde lo que hay, las castas no son económicas, las castas son tecnológicas. Y mientras más acceso tienes a la tecnología, mayor riqueza tienes, entre comillas, o acceso a todo, y los que no tienen acceso a la tecnología no tienen nada, ni salud, ni educación, ni vivienda, no tienen absolutamente nada. Entonces, una novela que cuenta el riesgo que hay en el futuro de que realmente estemos tan conectados y tan dependientes de la tecnología, que si no accedemos a esa tecnología, perdemos completamente todos los privilegios. Y esa novela yo la usé con esta cooperativa porque ellos tenían un grupo de clientes importantes en zonas rurales. Entonces ellos tenían los clientes de acceso a tecnología, que eran los urbanos que estaban en la ciudad, pero los no urbanos, que eran los que estaban en zonas rurales apartadas, que no tenían tecnología. Y la idea era que ellos comiencen a pensar sobre cómo llegar a sus clientes rurales sin usar tecnología. Y para eso yo usé esta novela de Moxie para demostrar, evidenciar eso y que ellos se esfuerzan un poco en pensar cómo pueden llegar en el siglo XXI a captar y a llegar a clientes que no tienen acceso a tecnología. O sea, que el cambio no necesariamente pasa por el uso de tecnología. Y antes de la pandemia, justo antes, estuve yo en Barranquilla, en la Universidad de la Costa, como profesor invitado, y ahí realmente me pidieron hacer distopía de la universidad del año 2035. Y entonces con profesores, estudiantes, directivos, imaginamos los futuros de la universidad. Ahí usé esta novela que decía Fahrenheit 451, le modifiqué, la adapté a la universidad en Barranquilla e hice un escenario adverso. Pero no solamente eso, sino que después la gente dibujó ese escenario distópico. Y muchas de las cosas que ellos pensaban que era lo peor que podía pasar con la educación superior en los próximos 10 años fue exactamente lo que vivimos un mes después, porque eso lo acabé yo en febrero del 2020 y nos cayó la pandemia en marzo del 2020. Entonces, como yo En decía América una Latina, sí. vez, el futuro se adelantó en la pandemia. O sea, lo que íbamos supuestamente a vivir en 5 o 10 años más, llegó en meses. Entonces, la universidad, pudimos ver lo que iba a pasar, pero no tuvimos tiempo de reaccionar porque ya estuvo la pandemia un mes después en Barranquilla y en el mundo entero. Entonces, pero fue un ejercicio muy interesante. Yo muestro a veces los dibujos que hicieron ahí los empleados, los estudiantes, y muchas cosas que vivimos en la pandemia están dibujadas ahí, justo un ¿Cómo, mes cómo, antes. cómo es ese proceso participativo de la planificación? Porque la planificación debe ser participativa, siempre lo he creído yo. Yo no creo Mira, que, exacto. yo Se no tiene creo que que, una persona iluminada, sabia, vaya y se siente en la esquina de un escritorio de una institución y diga, yo creo que por aquí es el futuro. ¿Cómo en ese proceso participativo funciona la literatura y funciona la distopía? ¿Y cómo mira, lo ese, facilita? ese proceso tiene que ser muy participativo, como digo yo. Usar herramientas lúdicas, fáciles de utilizar, fáciles de llenar, nada complejo, donde puedan participar la mayor cantidad de personas. Todos los empleados, los directivos, estamos en una universidad, los estudiantes, los profesores. Entonces, procesos amplios, ¿no es cierto? En Barranquilla, cerca de 100 personas. En Spoch también no estuve hace poco, igual 300, 400 personas. Porque la idea es que las ideas salgan de abajo, como tú dices, una lógica de bottom-up. Porque usualmente de mis experiencias de trabajo, las mejores ideas no salen de las cabezas de los directivos.
las mejores ideas salen de los empleados que están más abajo en la escala. Entonces yo me acuerdo en Barranquilla, las mejores ideas que tuvimos salían o de graduados, de chicos que se habían graduado en la universidad, o también de empleados y de empleados de nivel medio, no directivos ni coordinadores, sino empleados de la universidad, Administrativos, dices vos. administrativos. Y tenían unas ideas geniales y además dibujaban de forma genial el futuro porque yo les hago pensar con las manos. Entonces, procesos muy participativos, con herramientas muy lúdicas. Evidentemente, yo pongo mi plus de ciencia ficción, tomo una novela de ficción, la adapto a la organización y sobre eso hago escenarios. Y después el trabajo de diseño, porque yo lo que sostengo es que más que imaginar el futuro, lo que ahora tenemos que hacer es materializar el futuro. Tenemos que ser capaces de pintar el futuro, de poderlo tocar, verlo, sentir y hasta experimentarlo. Ahorita tengo una maestría en Cali, yo estoy viajando a Cali en 2 días para dar clases de una maestría ahí, pero con la primera promoción, ellos hicieron mucha teatralización del futuro. Entonces ellos usaron el teatro para explicarme cómo iba a ser el futuro de tal tecnología, por ejemplo. Entonces ellos creaban los personajes, creaban el guión, el escenario, llevaban la ropa para cambiarse y hacían un teatro. Decían, en el futuro esto es lo que podría llegar a pasar con este servicio, porque yo les hago trabajar sobre servicios que no existen. Entonces ellos usan el teatro para imaginar y ambientar ese servicio que todavía no existe. Entonces, Para mí es esto fantástico porque yo te escuché en la Politécnica. Entiendo que ya no estás por lo que acabas de decir, pero te escuché hace poco en la Politécnica en el concurso de... Y tú decías, las universidades tienen que pensar en el futuro porque en el futuro no vamos a poder tener una carrera, sino varias carreras y vamos a tener que pensar en otras lógicas y vamos a tener que pensar que las carreras no sean tan largas, que no duren 4 o 5 años y unas cosas más breves y que se vayan adaptando, resignificando, porque el trabajo va a ser muy difícil. Si no te adaptas al tiempo y al trabajo, no hay lógica. Pero, pero siempre se ve estas posiciones desde lo clásico o desde la resistencia al cambio, estas posiciones como imposibles, o sea, y la gente dice, él es muy bueno, pero está fuera, vive fuera de su tiempo, y eso escuché de vos. ¿Vives fuera de tu tiempo, Jean Paul? absolutamente. Yo creo que ahí retomo una palabra, una frase también icónica. En un libro que me encanta, hay un amigo al que también al que quiero mucho, igual que está en Estados Unidos, que es Tom Lombardo, y él acaba de hacer una obra magnífica. Él acaba de escribir 4 tomos de la historia de la ciencia ficción, más de 1200 hojas, y tuve la suerte de que me pidió que las lea y que también deje una review del libro, o sea, yo me sentí súper halagado de eso. Y me acuerdo que en uno de los tomos de Tom Lombardo, él No hablaba te de, entendí el anglicismo, ¿qué es la review del libro? Perdona la ignorancia. ya, o sea, tú haces un comentario, ¿no es cierto?, del Un libro que él acaba comentario de del libro, escribir, ya. sobre los puntos principales, lo que van a encontrar, entonces, escribí una página de eso, entonces, en el libro de él debo estar en alguna parte citado por ahí. eh, ah, entonces, encontré una frase de H. G. Wells, y yo creo que me ejemplifica muy bien a mí. Es decir, H. G. Wells, que él decía, que él estaba completamente impaciente, ¿no es cierto? Él estaba realmente frustrado en el presente y estaba completamente impaciente sobre las cosas que están por venir. Porque eso es un poco los que estamos dedicados a eso, estamos en eso, ¿no? Yo soy, por ejemplo, yo no, tú sabes, yo no tengo vehículo, yo no manejo. Y yo estoy impaciente de la llegada de los carros autónomos a Ecuador. No sé si esto algún día pasará mientras yo viva, pero mi sueño es justamente yo no compro carro porque yo espero el día en el cual tengamos un auto autónomo en Ecuador que yo pueda tener y con eso no voy a manejar. Todo será cableado, Internet de las cosas, ¿no? Que es de inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Entonces, yo digo que sí, porque como uno se dedica a los temas del futuro, uno vive en un presente que no es el tiempo de uno. Uno está hastiado del presente porque además, cuando uno trabaja en distopía, uno sabe que nos queda poco tiempo, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, no son libros, pero los documentales de Jean Arthus Bertrand, de Home, HOM, que está en YouTube, o Planet of Humans, de Michael Moore, que es un cineasta que me gusta mucho. Todos coinciden que realmente al ritmo que vamos, no nos quedan más allá de 10 años en el planeta, 15 años con suerte. Y por eso tú ves que Elon Musk Más. piensa, tú ves que Elon Musk, ¿cuál es su apuesta actual? El espacio, ¿no? Él dice, vamos a vivir en el espacio, porque ellos ya tienen clara la película, y ya saben lo que va a pasar, y saben que va a haber gente que va a tener los recursos necesarios para pagarse, ¿no es cierto?, un departamento en el espacio.
Y ahí sí me viene a la mente siempre la película Elysium, ¿no es cierto? Elysium, donde tú tienes... Terrible, terrible realidad del litio para un mundo. Cuando resulta que eh, hay una serie brasileña también que es el 3%. Sí, he escuchado, he escuchado. Entonces, Entonces, pero esta serie es plantea que el brutal, 3% tiene acceso a todo y el resto, nada, bueno, como puedan. exacto. Entonces tienes un Beverly Hills del espacio, o sea, en una estación orbital tienes un Beverly Hills del espacio, ¿no es cierto? La gente tiene mansiones con piscina, pero la mayoría de la población sigue viviendo en la Tierra. Llega una Tierra sin recursos, con violencia extrema. Es una barbaridad, o sea, pero cuando uno ve estas cosas, uno dice, por Dios, eso es lo que vamos a vivir dentro de 20 años. Entonces Pero, uno dice, ¿sabes qué? bueno, uno Ese tiene... recuerdo de Elysium, perdona que te interrumpa, Jean-Paul, pero es un poco lo que estamos viendo en el Ecuador. O sea, nosotros vemos a la gente que ha sido, más allá de lo, si estás de acuerdo o no de acuerdo con los liderazgos, pero ves a la gente que ha sido marginada, maltratada, humillada, que sale a protestar, que sale cabreada además, sale cabreada porque no tiene nada. Y cuando sale a la calle en esa cabreadera, hace actos que no siempre son racionales de entender, porque en esta teoría de masas, la masa tiene otra lógica. Cuando estás solo en el estadio, no pasa nada, pero si estás en la hinchada de tu equipo, puede pasar todo y cosas terribles y cosas buenas también. Entonces, yo creo que por ahí va el reto, el pensar en todos. Y creo que va el reto de ustedes, de los planificadores de futuro, en pensar que queremos colonizar el espacio, pero todavía no somos capaces de defender la Tierra y eso me parece una barbarie. Ahora verás, en los temas de colonización, ya que hablaste tú, evidentemente ahí tenemos que volver a Ray Bradbury otra vez. Y la novela que yo resugeriría siempre va a ser Crónicas Marcianas, ¿no? Donde él se imagina cómo serían los encuentros entre los humanos y los marcianos. Y es fantástico cómo él se imagina esos encuentros y es impresionante, me acuerdo, no voy a contar mucho de la novela porque me encantaría que la gente lo lea, pero ellos encuentran una estratagema muy hábil para que los humanos confíen en los marcianos. Entonces, ellos se van por el lado emocional y dicen, a ver, ¿qué es lo que más les mueve a los seres humanos? No sé, supuestamente Ray Bradbury dice, se puso a pensar en eso, ¿no? O sea, cómo los marcianos pueden engañar para que creamos que ellos son buenos? Y realmente él encuentra una estratagema que me parece genial, que es, claro, te tocan la parte emocional y ellos llegan a Marte, ¿no? Y llegan a una zona en Marte y ven unas casas como las que hay acá. Y de repente esas casas, la gente que está en la nave espacial nuestra comienza a reconocer a sus abuelos, a sus papás fallecidos, al hijo fallecido, al hermano que murió, y no pueden creer. Entonces dice, claro, tal vez hay esta teoría, ¿no es cierto?, de que la gente cuando muere se va a alguna parte. Y en este caso estaban en Marte. Pero después en el libro uno se da cuenta que esa fue una estratagema muy hábil de los marcianos para engañarnos. Ahora, los marcianos no sabían una cosa que Ray Bradbury la utilizó seguramente leyendo la historia de México con los españoles, porque tú sabes que evidentemente muchas de los indígenas que murió en México, en Ciudad de México sobre todo, no fue por las armas de fuego ni por la violencia de los españoles. Los españoles los mataron de otra forma, ¿no es cierto? A través de las enfermedades que no existían acá. Y él se imagina algo similar y parece lógico, ¿no? O sea, los marcianos seguramente no tendrán unas enfermedades que nosotros los humanos sí tenemos y viceversa. Entonces, seguramente cualquier contacto directo con un marciano y un humano, para el marciano también puede ser muy peligroso. Y es impresionante, él hace una serie de cuentos cortos en Crónicas Marcianas sobre cómo sería nuestra vida si es que Marte podría ser habitado. Y ese libro es fantástico, ¿no? O sea, y en la lectura de ficción tú tienes siempre encuentros entre humanos y extraterrestres, pero que son interesantes desde el punto de vista de la cultura, tú que trabajaste en cultura. Porque claro, ¿cómo sabes tú que tienes una cultura cuando te enfrentas con otra cultura distinta, ¿no es cierto? Entonces, como son culturas extraterrestres, ahí el ser humano se da cuenta que tiene una cultura propia, con unas costumbres, unos procederes, unos valores que son muy distintos a los valores que tienen personas de otros planetas, ¿no? Y me olvidaba en los temas del futuro, hay un autor que siempre me encanta, que es un macrohistoriador, que es Yuval Harari, ¿no es cierto?, el israelita. Y también de lo que tú decías del tema de las masas, hay un video que hay que buscar en YouTube que se llama Why do Humans Rule the World? ¿Por qué los seres humanos gobiernan el mundo? Y ahí este tema de la teoría de masas explica un poquito por qué nosotros pasamos
en estos 200.000 años, ¿no es cierto? De ser una especie más, porque antes éramos una especie más, o sea, no teníamos nada mejor que las demás especies. Pasamos de ser una especie más a ser la especie que domina el planeta y que destruye el planeta, además. Perdón. Entonces, Yuval Harari habla de estos tiempos de Homo sapiens, pero después se lanza el libro de Homo Deus, que es el libro del futuro de la humanidad, donde están todos los temas de la automatización, la digitalización, la inteligencia artificial. Entonces, claro, si vamos, tú hablabas de las carreras cortas, que yo siempre he hablado en las universidades, he dicho, ya ese tema de tener carreras de 4 o 5 años es absurdo con los temas de automatización, digitalización, porque ¿qué es lo que va a pasar? Conforme pase el tiempo, se van a ir automatizando áreas de empresas y por lo tanto se van a perder empleos. El Entonces, problema es que el ser humano, y eso es importante para la planificación y está en la ficción, el ser humano se vuelve obsoleto para su tiempo. Es decir, ya no se claro, necesita chofer, ya no se necesita agricultor, ya no se necesita. En los Estados Unidos abogados, ya no necesitan cajeros. O sea, profesores. vos vas al supermercado y vas pasando el código de barras frente a la máquina, pues pasas la tarjeta y te vas. Claro, en, en- Ya en no hay Colombia, cajeros. aquí no lo he visto, pero en Colombia ya está, en Barranquilla, yo viví que allá, ya estaban esas cajas automatizadas. Entonces vos cogías tu carrito de compras, pasabas por el código de barras todo, tarjeta de crédito, cero contacto humano, desaparición de los chicos que te meten las compras de la caja, eso ya no existe. Entonces lo que No, hay que no, vos entender, coges el carro y en tu propio carro te vas al parqueadero, metes las cosas en total, el. total, Entonces hay un total, montón de empleos que se pierden. ¿Y qué total. van a hacer esos seres humanos? ¿De qué van a vivir? Exacto, es lo que dice Harari. Dice, bueno, ¿y estos seres humanos quién les va a mantener? Y de ahí surge el concepto del comunismo de lujo, de un italiano, ¿no es cierto?, de Bastiani, si no me equivoco, de los temas de automatización. Entonces él dice, a ver, nos van a comenzar a automatizar, van a comenzar a digitalizar todo. Eso implica que el ser humano no va a poder trabajar. Por lo tanto, lo que habría que pensar es en la creación de una renta básica universal financiadas ¿Una por qué? las empresas que están automatizando. ¿De una qué? Entonces, con De eso, una renta básica universal. claro, y con eso, claro, los seres humanos en el futuro no trabajarían, porque no podrían trabajar. O sea, esas frases yo digo en el libro que tú sabes que estoy haciendo ahorita, que estoy acabando, El que vamos a eso digo, publicar en la casa. sí, 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 ya estamos ya con mi editor en Cali, estamos ya corrigiendo el capítulo 5 de los 7 que tenemos, entonces en julio que debería quedar listo. Y hay en una parte del libro yo menciono eso, ¿no? Si en uno, son 7 futuros de la humanidad del año 2050 que estoy creando, y en uno de esos 7 futuros está el comunismo de lujo. Entonces, estas frases de merecidas vacaciones, de trabajó con el sudor de su frente y ese tipo de cosas van a ser completamente obsoletas y caducas. Y nuestros hijos o nietos no van a entender qué significaban. O sea, ¿qué querrías decir vos con eso de que hay que trabajar, ¿no es cierto?, el tema bíblico del sudor de la frente, no sé qué, Tienes que cuando Adán la expulsan del paraíso, ¿no es cambian los cierto? paradigmas, ¿no? Multiplicados, crecer y multiplicados. Ahora es ya no te multipliques. Claro, entonces esas frases del trabajo duro, del sudor de la frente, de merecidas vaca, no, eso no va a existir porque eso no, nadie lo va a entender en el futuro. ¿Quién inventó esas frases que no tienen Pero sentido? lo interesante en la planificación y en esta planificación desde la distopía es cómo llegas a eso, ¿no? ¿Cómo llegas a cambiar el paradigma, a cambiar el modelo del ser humano frente al otro humano? Y el quehacer del humano, porque tampoco, si también no haces nada, es decir, si es que no, si no tienes un tiempo para crear, para hacer, para sentir, es un tiempo de una burbuja de muerte, es decir, estás pero no estás. Entonces, ¿qué vas a hacer en esa burbuja? En esa supuesta felicidad, ¿qué vas a hacer? Ya, volviendo a nuestro país, creo que es importante y yo creo que eres uno de los planificadores de futuro más importantes del Ecuador y de América Latina. Volviendo al Ecuador, a mí me alegra mucho que los sistemas de, de defensa institucional del Estado, es decir, la Policía Nacional, que las Fuerzas Armadas hayan tenido cursos de distopía contigo. Y, pero, ¿y los otros sectores? O sea, ¿cuál es la proyección, la planificación prospectiva en el Ecuador? ¿Cómo mejorar eso? Verás que eso es parte de una cultura. Es parte de una cultura, pero que todavía no ha podido ser dinamizada. Como te digo, yo también en el libro que escribí un poco explicaba dónde se ha aplicado más. Y claro, los militares lo ocupan todo el tiempo, ya son hipótesis de guerras en escenarios, la policía igual, con ellos también hemos trabajado con inteligencia, con la DGI, con G2.
con la CNI cuando existía también hice cosas interesantes, pero el resto de ministerios son más limitados, ¿no? Ahora estoy viendo que la Corte Suprema está haciendo un ejercicio del 2030, por ejemplo, pero ha sido difícil. Las universidades no es que ha sido fácil tampoco, o sea, vender estas universidades también me ha costado un poco. De las pocas experiencias que conozco, un poco en la Católica, donde di clases, hay un poco de perspectiva en pregrado, pero posgrados no hay. En el IAEN hay uno que conozco yo, más ligado a temas de seguridad, pero realmente no es que sea la norma. Yo te digo esto porque ahorita que yo hice un plan para una universidad y tuve que pasar por el filtro de planificación nacional que en la antigua Semplades, la perspectiva no estaba ahí. Y yo más bien les dije, mira, hicimos un proceso prospectivo que me gustaría presentar en algún momento, pero no estaba la perspectiva dentro de la planeación estratégica de una universidad. Y realmente a mí me parece que es vital, o sea, la perspectiva debería hacerse antes del plan, como un insumo importante para enriquecer el trabajo de planificación. ¿Y el objetivo cuál es? Yo cuando explicaba o sea, lo que tú decías, ¿no es cierto? La gente no entendía por qué planificas tú al 2040, ¿no es cierto? Si no sabemos ni siquiera lo que va a pasar el año que viene. Pero esa es la única forma que existe para sacar a la gente un poco de la realidad. Lo que a mí me interesa es sacarles del día a día. Entonces, si yo planifico a 2, 3 años, la gente sigue pensando en lo que hace en el día a día. Pero si yo les llevo 20 años en el tiempo o 10 años en el tiempo, la gente se desconecta por completo de lo que está viviendo en el presente. Y ese es el objetivo de hacer ejercicios de tan largo plazo, porque además los cambios necesitan tiempo. Entonces, si queremos cambiar una ciudad, un territorio, necesitamos al menos 20 años, proyectarnos a 10, 20 años. Los japoneses planifican a 50 años, a veces a 100 años. Imagínate cuántas generaciones son. Pero ellos tienen claro que esa es la única forma de transformar una sociedad, de pensar en cambios ambiciosos que requieren de décadas para ser implementados, de continuidad en los temas de gobierno, y no estar saltando cada 4 años de diferentes tendencias en gobierno, sino un tema de largo plazo. Entonces, te digo que por el momento todavía sigue siendo incipiente, lastimosamente. Habemos algunos que estamos en el área, que impulsamos temas, poco a poco esto va calando en la gente, no ha sido fácil. Entonces yo me he especializado en áreas bien específicas que me han interesado, ¿no? Ahora, lo que Bien, sí te quería decir un poco es que hablabas del tema de la distopía, y ahí también yo creo que el azar y la suerte hicieron también lo suyo ahí. Cuando comencé a hablar de los temas de ficción, yo me di cuenta que era importante hacer dos escenarios, la distopía y la utopía, ¿no? Lo que hago en mi trabajo es primeramente imaginar el peor escenario, la distopía, y después trabajar hacia una utopía, que es el escenario deseado. Pero eso fue un tema que yo escogí como una elección metodológica. Pero cuando hacía el doctorado, yo encontré autores que hablaban sobre esto. Por ejemplo, hay un francés, Jean-Pierre Dupuy, que tiene un libro que se llama Por un catastrofismo iluminado, cuando lo imposible se vuelve certero. Este francés dice una cosa que para mí es genial. La única forma de evitar una catástrofe es imaginando que es inevitable. Cuando pensamos que es inevitable, la tomamos en serio. Y cuando lo tomamos en serio, decidimos qué acciones tomar. Entonces, mira que esto yo lo encontré también en otros libros de Nicolás Taleb, sobre todo en el libro de Antifragilidad de Nicolás Taleb, que es un autor también muy interesante que habla mucho del futuro. El Cisne Negro, Antifragilidad, Foolish but Randomness, Skin in the Game, son libros que hablan mucho del futuro. Él tiene una posición particular sobre el futuro. Pero en este libro de Antifragilidad, él habla, por ejemplo, el caso de Fukushima, ¿no es cierto? De esa central nuclear en el Japón que fue un poco destruida por el tsunami que hubo. Y él un poco, la comisión que hizo el estudio de esa central nuclear, de los problemas ahí, ellos llegaron a la conclusión de que hubo un error en la forma de apreciar el futuro, los escenarios de la central, porque ellos, ¿qué fue lo que pasó? Excluyeron futuros que pensaron que no iban a pasar, que eran imposibles que pasen, y por lo tanto las medidas de seguridad que implementaron no estaban hechas para esos escenarios que eliminaron. Y el problema fue que cuando vino el tsunami, esos escenarios que eliminaron fue exactamente los escenarios que se produjeron. Y por lo tanto, la central no estuvo preparada para lo que ocurrió en la realidad, porque la realidad superó con creces a la ficción que habían imaginado. Y Taleb lo menciona claramente en los informes de la central de Fukushima, ¿no? Entonces, el gran problema nuestro, y la literatura nos ayuda mucho en eso, es que tú sabes que en la literatura de ficción el gran beneficio es que no hay límites, no hay barreras. Yo todo cuando es posible. hago ficción, todo es posible, pero cuando yo manejo temas de seguridad, como los que estamos viviendo, lo que hay que hacer es imaginar lo imposible, porque seguramente eso que pensamos que es imposible va a terminar pasando. Mira lo que pasó en el 2019,
tuvimos la suerte de vivir la antesala de la pandemia, sin querer queriendo. Pasamos 15 días En confinados, octubre de 2019, sí, así ¿no es es. cierto? Y eso en temas de seguridad era el escenario impensable. ¿Quién podía imaginarse que iban a hacer un tema tan grave que los quiteños iban a quedarse confinados, casi confinados, ¿no? Porque nadie quería salir durante 2 semanas. Y mira que yo siempre explico este ejemplo clásico que lo hice en el 2008. Yo trabajé con el ejército en el 2008 y después en el 2010 con el ejército, igual con la DDI, que es la que hace la planificación del ejército. Ah, y en ese tiempo con el actual subsecretario de inteligencia del CIES, Roberto Freire, que es un excelente amigo, fraterno también, con él hicimos unos escenarios. Y entre esos escenarios hicimos unos wild cards, que yo les llamaba en ese tiempo cisnes negros. Y con él dijimos, oye, pero hicimos un escenario, dijimos, pero ¿qué pasaría si hay una revuelta militar que es sofocada por la policía, por la interpretación de la Constitución del 2008, ¿no es cierto? Los temas del ISFA, los temas de la pérdida de beneficios, y hay una sublevación que es contenida por la policía. Y eso fue el 2008. Y en el 2010 me vuelven a llamar porque ahí estaba otro directo amigo que ahora está en servicio pasivo. Y él me dice, oye, actualicemos lo que hicieron en el 2008. Y actualizamos en el 2010, agosto del 2010. Y hacemos una actualización donde describimos eso, una revuelta, pero evidentemente visto desde los militares, ¿no? Una revuelta militar sofocada por la policía, muertos y heridos por los temas del ISFA, que no sé qué. Y un mes después pasa el 30 de septiembre. Entonces uno dice, lo más triste cuando uno hace estos trabajos que yo hago es cuando uno acierta. Y lastimosamente nunca se hizo nada para que ese escenario se destruya. Y ese es el trabajo más triste en inteligencia, que es un área que me gusta mucho a mí, porque de nada sirve que tú hayas identificado lo que iba a pasar después si nunca se tomaron acciones para evitar que eso pase. Y en el tema del 30 de septiembre y otros temas ha sido muy triste porque a veces hemos identificado cosas en curso que podrían llegar a pasar, terminan pasando, pero de nada sirve porque nunca se implementó ninguna acción que permitió neutralizar ese escenario que habíamos visto. Entonces, en los trabajos de Jean Pierre Dupuy, Kahneman, por ejemplo, este psicólogo, premio Nobel de Economía, él tiene una cosa que se llama el pre-mortem, que es imaginar la peor situación, porque eso nos permite imaginar riesgos que antes no hubiéramos podido imaginar, ser menos optimistas. Entonces, da una serie de razones para trabajar en pre-mortem. Y también tienes Brian Johnson en Intel, que trabaja el Science Fiction Prototyping, que dice, mira, cuando sacamos una tecnología, vamos a imaginar el peor día de la tecnología, los riesgos de Yo, amenazas yo de esa seré, tecnología humana. yo seré feliz cuando la Secretaría Nacional de Planificación, las EMPLADES, y cuando el país comience a pensar en los peores escenarios. Creo que es hora de comenzar a pensar los peores escenarios para tener las mejores respuestas de futuro para el Ecuador. Y Sin duda, sobre todo después de la pandemia, es lo mejor que podemos hacer. No seguir pensando en imaginarios rosas, ¿no es cierto?, de lo deseado, lo que yo quiero, porque eso no va a existir. Estamos en un momento de la humanidad. ¿Cuál es mi teoría? Pero es una teoría evidentemente muy personal mía que es solo mía. Yo creo que con la pandemia hemos entrado ya a un tiempo de crisis de repetición. Lo que nos pasó ahora fue un globo de ensayo para ver cómo la humanidad reaccionaba frente a la pandemia. Pero lo que vendrá después puede ser mucho peor. Entonces, no estamos seguros de la última. Hay gente que decía, no, esta es No, ¿y quién dice que es la última pandemia o la última crisis? Yo no, creo que las crisis van a ser a repetición. Entonces, tú y yo me incluyo en esta generación, somos de los que vamos a tener la suerte de haber vivido un mundo más o menos estable hasta que nos jubilemos o fallezcamos. Pero las nuevas generaciones no van a tener tanta suerte. Ellos van a pasar por muchas crisis, múltiples crisis. Y eso implica que lo mejor que pueden hacer es imaginar lo peor que puede pasar y prepararse para eso. No importa que no pase, ¿no es cierto? Esta concepción de un librito que se llama Escenarios, el arte estratégica de un holandés de Kees van der Heyden, que él dice, lo que tenemos que hacer es crear las memorias de futuros. Es decir, estos futuros que pueden llegar a pasar o que nunca pasen, pero que tenemos que imaginar y sobre eso decidir qué haríamos en caso que ese futuro se materialice. Y es lo que pasa con la distopía. Puede ser que la distopía nunca pase, pero si tú te preparas para lo peor que puede pasar, estás preparado para eventos de menor complicación, de menores riesgos, de menores amenazas. Esa es la ventaja de pensar en el peor escenario. Porque si solamente piensas que vas a crecer, que esto va a mejorar, tal vez estás muy equivocado y más bien vas a ser vulnerable
frente a las crisis que van a suceder en el futuro. Y eso es algo muy grave. Sabes que yo me acuerdo mucho de Antanas Mocus, a propósito de Colombia, fue alcalde de Bogotá, me parece. Y él en la campaña tuvo una campaña utópica, ¿no? Entonces, uno después de la campaña dice, entrego la ciudad con estos servicios, hemos eliminado el crimen, hemos hecho esto. Él hace una perspectiva positiva de cómo entrega la ciudad. Esa fue la campaña de Mocus. Es decir, comienza a pensar desde el futuro la ciudad, lo que querrían los bogotanos. Y creo que nos falta eso, nos falta pensar y soñar el futuro en positivo para vencer lo negativo también. Ahorita tenemos una gran planificación mundial que casi no es conocida, que son el Plan 2030 de Naciones Unidas, que es un ejercicio de decir, vamos a hacer objetivos de desarrollo sostenibles, los ODS, pero que diría que son quizás uno de los pocos nortes, sur-nortes que tiene la humanidad. El otro, la encíclica, perdón, del Papa Francisco, Laudato Si, que condena ya la violación y que clasifica como pecado, le da el carácter de pecado a la violación del maltrato a la naturaleza, de las plantas, de los animales. Y hay nuevos nortes, pero nosotros no lo estamos utilizando y creo que sociedades como la nuestra que ya no son sociedades aisladas. O sea, ya ese concepto mediterráneo de periferia ya no funciona en el país. Bien o mal estamos conectados, bien o mal tenemos un pariente, un amigo, alguien que esté en el primero, en el segundo mundo. Es decir, es otra realidad y tenemos un acceso al conocimiento que si no lo podemos producir, tenemos la obligación de leerlo. Entonces, la construcción del futuro para sociedades como la ecuatoriana, que ya son sociedades del mundo, yo creo que son sociedades del mundo, ya el concepto de los países poco a poco van a ser suplantados por el concepto el mercado está suplantando el concepto de los países, las soberanías nacionales están sucumbiendo ante las soberanías de las transnacionales, es decir, ante ese 3%, ese 1% que maneja el mundo, eh, debe pensar en ese otro 99% si no puede pasar cualquier barbarie como en la Revolución Francesa, Bueno, porque ahí tampoco. hace poco estuve en un doctorado en la Universidad de La Salle en Bogotá, hablando sobre todas las corrientes del cyberpunk. O sea, ahí te diría que todos los temas que tú hablas de la pérdida de soberanía, del concepto de Estado, del concepto de ciudadano, en pro, ¿no es cierto?, de las multinacionales, de que se pierde por completo el tema de frontera de país, eso está en la corriente del cyberpunk. Entonces ahí yo sugeriría todas las obras de cyberpunk, comenzando por la misma novela de Minority Report de Philip Dick, la obra de Neuromancer, ¿no es cierto?, donde se crea el concepto de ciberespacio, la novela, ¿no es cierto?, también de Neil Stephenson, Snow Crash, donde nace el concepto, ¿no es cierto?, del metaverso. Entonces yo creo que es interesante, pero las novelas de los 80 donde arranca toda la corriente del cyberpunk, también son súper importantes de leer ahora, porque te das cuenta que en los 80 ya muchos autores, muchos académicos literarios denunciaban lo que tú dices, ¿no es cierto? El hecho de que en algunos países los estados son pura decoración, puro membrete nomás, y las empresas son las que rigen y dictan las leyes. Y en ese tipo de países el concepto de nación, estado, soberanía no existe. Lo que existen son marcas, son mercados, el concepto de capitalismo, de rentabilidad, pero el resto se pierde por completo. O sea, creo que debemos de pensar y volver a pensar esos conceptos y a fortalecerlos quizá y a generar una dualidad frente a ellos. Yo me quedo con muchas más preguntas que respuestas y me quedo con hambre, con Bueno, ganas de pero seguir. faltó una parte, en el tema de la naturaleza, ya que Espera, hablabas de naturaleza, espérate, Jean, no, estamos por terminar el programa, nos ya, quedan apenas 3 minutitos y yo más bien quisiera proponerte que cuando estés acá en Quito, vengas a la casa, nos tomamos un vinito y hacemos la segunda parte la de este segunda programa. parte. Sí, sí, creo que dejemos abierta la puerta para nuestros amigos. Yo te agradezco mucho, ha sido una, un espacio de diálogo apasionante, ¿no? Donde, siendo tú el experto, yo también he metido lengua y te pido disculpas por ello. No, gracias a ti, Gabriel, por la invitación. Más bien, la siguiente vez podemos hablar sobre extinción global, que es una charla que tengo, sobre todo el tema desde la literatura, cómo imaginaron el fin del mundo. Hay toda una teoría riquísima sobre del fin de la humanidad. De la Tierra no, porque la Tierra va a seguir existiendo, pero podemos hablar mucho sobre eso, y eso es algo muy importante.
Sí, dicen que somos la quinta generación en la Tierra, así que vamos a hablar sobre el final de La, los finales del apocalipsis. la sexta extinción masiva, la quinta de los dinosaurios, nosotros estamos, ya empezamos ese No, trámite de no, la no, pero sexta extinción masiva. dice que somos la quinta generación de humanos. O sea, Ya, hay alguien decía que hay los atlantes, los lemurianos, ah, claro. nosotros y dos generaciones antes. Sí, sí, sí. Pero eso es tema para otra historia. Te pido, Jean Paul, que tus palabras finales, que te despidas y yo con tus palabras cierro el programa. Gracias, amigos. Este fue un programa pregrabado. La próxima semana esperamos hacerlo en vivo. Un abrazo para todos. Ya, simplemente recordarles lo que hablamos todo el tiempo contigo, de que hay un montón de libros de ficción que preconfiguraron la realidad del día de hoy, que anticiparon muchas cosas que hoy estamos viendo. Es increíble, pero nosotros tenemos la suerte de que muchas cosas que fueron escritas hace 50, 60, 70, 80 años es lo que actualmente estamos viviendo y lo podemos contrastar. Es decir, podemos coger el libro de ficción y comparar lo que vimos en la real y nos damos cuenta que hay muchas similitudes. Y es la suerte que hemos tenido nosotros en esta temporada, de vivir eso, lo que alguien imaginó hace 70 años, hoy día ya lo están dando todos los días. Un abrazo inmenso, Jean Paul, un abrazo amigos, hasta la próxima semana. Listo, que les vaya muy bien, éxitos, suerte.